לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו. Como siempre es una alegría tener en Radio Sefarad a Alejandro Rubinstein. Bienvenido a tu programa, Alejandro. Gracias, Raquel. Buen día. Ya saben que este programa es El Buen Nombre y uno de esos buenos nombres es el de Elisha. Efectivamente, Elisha está citado en el libro de Reyes 1, en el capítulo 19, versículo 16. Se refiere al profeta del siglo IX antes de la era común, quien fue hijo de Shafat de Abel Mejola y quien fuese elegido por el profeta Elías para ser su discípulo, evidentemente a consecuencia de la orden divina del caso. Un día, Elisha estaba arando, auxiliado por un par de bueyes, cuando el profeta Elías puso su capa sobre Elisha, y fue tan determinante este acto que el citado Elisha mató a los bueyes, despedazó el arado para ser utilizado como leña, alimentó con la carne de los bueyes a su pueblo y emprendió posteriormente su camino como seguidor de Elías. Años después, Elías veía que sus días estaban por terminar, por lo que, siempre acompañado por su discípulo, se acercó al río Jordán, dividió sus aguas con su manto y cruzó el cuerpo pluvial. Ante ello, Elías preguntó a Elisha: ¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? Y Elisha pidió recibir una doble porción del espíritu de su amado líder. Como lo narré en la entrega anterior, de acuerdo al texto, Elías fue llevado en una carroza de fuego al cielo y más no se supo de su existencia física. El único testigo de este hecho fue precisamente Elisha, quien rasgó sus vestiduras al ver esta experiencia fantástica para inmediatamente lanzar al río el manto de Elías con el fin de cruzar por terreno seco al otro lado del río. Nuestro personaje de hoy cuenta con múltiples milagros. Uno de ellos fue cuando una pobre viuda acudió a él muy angustiada ante la amenaza de que su acreedor quería quitarle a sus 2 hijos en pago del adeudo incumplido de la mujer. Elisha le preguntó qué bienes aún poseía y ella respondió que apenas un jarro de aceite. Elisha le indicó que pidiese prestado de sus vecinos algunos jarros que fueron llenados precisamente por el pequeño jarrón, lo cual permitió el pago del adeudo y la salvación de los vástagos. Entre otros milagros, se puede citar el de cómo se saciaron 100 hombres con apenas 20 barras de pan, el haber revivido por insuflación boca a boca al hijo de la mujer shunamita, o la cura de la lepra a Naamán, el comandante del ejército enemigo sirio. Muchos años después, cuando Elisha había envejecido considerablemente y estaba enfermo de manera terminal, el rey Joash de Israel y nieto del rey Jehú fue a visitarlo y al verlo lloró de pena al ver el estado de decaimiento del profeta. Elisha aprovechó el momento e indicó al monarca que tomase un arco y flechas, que abriese una ventana con vista al este y que lanzase una flecha. Esta flecha, explicó el profeta, significaba que el rey vencería a los sirios en la norteña población de Afec. Entonces Elisha dijo al rey que tomase más flechas y que con el apoyo de la acción del arco las clavase en la tierra. El rey apenas realizó tal objetivo en solo 3 ocasiones, para luego suspender la orden del profeta. Ante ello, Elisha entró en cólera y le dijo: si hubieses clavado las flechas en 5 o 6 ocasiones, habrías aniquilado a Siria. Pero ya que suspendiste mi ordenamiento, solo los podrás vencer en 3 ocasiones. Hecho que efectivamente sucedió. Es tan mítica la vida de nuestro profeta de hoy, que aún después de su muerte hizo un milagro. Se relata el que el cuerpo de un muerto fue arrojado al sepulcro de Elisha y que al tocar los huesos de él, el hombre revivió.
Este nombre significa Dios es salvación. Cuenta con la gematria de 411, ya que Aleph vale 1, Lamed 30, Yod 10, Shin 300 y finalmente Ain 70. Por lo tanto, estas son las palabras y frases asociadas a la personalidad de tan milagroso profeta. Kedushá, que en hebreo significa, pues una traducción libre, santificación. Manhig Tzibur, esto es, el líder del pueblo. Yesh Me'ain, quien obtiene las cosas de la nada, de ahí los milagros. Gam Bertzonja, también con tu voluntad. De Ekdesh, con santificación. De Gabra Raba, esta es una palabra, una frase construida en arameo, y de Gabra Raba se refiere con las multitudes, con el cúmulo de gente, que es a quien realmente generaba sus profecías Elisha. Ish Hacham Lev, una persona que tenía sabiduría en su corazón. Rak Echad Agdolim, esto es uno de los pocos que eran grandes, y así fue precisamente Elisha. Desde la visión cabalística, el apelativo de este programa se conecta con los elementos de la naturaleza, con Aleph, que a su vez proviene de la Let de la tierra, Lamed con el aire, Yod nuevamente es tierra, Shin goza de dos elementos que lo son el agua y el fuego, y Ain, que al igual que Aleph es tierra. Nombre que tiene su dominante en la tierra, al igual que Elías, su maestro. Nada, absolutamente nada, puede ser considerado como casual en el judaísmo. En cuanto a la frecuencia de uso de este nombre en el pueblo judío, ha sido muy limitada por la prevalencia del maestro sobre el alumno y porque el nombre de Elías fue mejor acogida por otras culturas, que a su vez fueron receptoras en algún tiempo de judíos quienes emplearon fonética y de manera escrita la grafía de Elías y no la de Eliseo, que en nuestro idioma castellano resulta en ser la traducción del nombre hebreo estudiado. Se conoce de haber sido utilizado en algún tiempo por los judíos de Alemania, precisamente en Württemberg, a fines del siglo XIII de la Era Común, en Worms, a mediados del siglo XVII, y ya en el primer tercio del siglo XIX en Ámsterdam, como a lo largo de todo ese mismo siglo en Bielorrusia y en Besarabia. En la actualidad podemos ver que su uso en los distintos países y lenguas es poco común. Sin embargo, es interesante ver que hay países como Estados Unidos a donde tiene una leve tendencia a ser utilizado, aunque francamente lo que es otros países como Inglaterra o Gales ha caído en prácticamente un desuso. Elisha resulta ser algo muy interesante porque si bien la presencia de la última letra es A, implica que pudiera ser entendido como un nombre masculino o también femenino. Y así lo utilizan en Estados Unidos, con poca frecuencia en ambos géneros, pero sí se emplea de una manera, vamos a decir, de dos géneros. Hay varias expresiones, como ya habíamos dicho, del nombre, y Eliseo es una de ellas. En macedonio se utiliza el nombre bajo la fórmula Elisie y en el griego como Elisaye. Este nombre es considerado un buen nombre y curiosamente es clásico, pero también es considerado como masculino y femenino, como ya lo hemos anotado. Es tanto maduro como juvenil. Se considera también formal, de la clase alta, es derivado de la naturaleza, pleno, un hombre fuerte, refinado, algo extraño, y hay una duda entre que si lo consideran como complejo o simple, en esto se dividen las encuestas, es serio y claramente intelectual. Hay que comentar también en cuanto a este nombre que Elisha ben Abuya fue uno de los 4 privilegiados en entrar al huerto o al pardés, que en hebreo así se expresa, y es una figura del lenguaje rabínico
referido al conocimiento a la profundidad de la Torá. El comediante y actor y también escritor Elisha Yaffe, el nihilista y artista conceptual Elisha Shapiro o Elisha Ben Itzhak, también artista, pero de estilo contemporáneo, y finalmente hasta el reconocido matemático israelí Elisha Netanyahu, son ejemplos muy notorios de un hombre poco común, pero determinante en el devenir del pueblo de Israel y de sus profetas. ¿Qué te parece, Raquel? Me ha parecido tan interesante el recorrido por la historia de Elisha, del discípulo del profeta Elías, como luego esa localización geográfica y de uso de este nombre que a mí me parece hermosísimo, Alejandro. Así es. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado un nuevo programa y te esperamos en el próximo. Un saludo a todos. שנתן